Amada Iglesia del Señor Jesucristo, todos los hermanos que están conectados y las visitas que nos acompañan en la noche de hoy. Gracias le damos al Señor por habernos permitido llegar hasta esta hora para reunirnos en la comunión de los santos, en la adoración al Señor, en el estudio de la palabra. Espero y confío que cada uno de ustedes haya sacado el tiempo y esté en la actitud de recibir el bien que Dios quiere hacer a nuestras vidas. La hermana María estaba citando el texto que citaba el salmista David. El acercarme a Dios es hacer el bien. Y qué bueno que nos acercamos al Señor en esta noche para que el bien de Él impacte nuestros corazones, impacte nuestra manera de vivir. Así que, amado hermano, en esta noche yo quisiera compartir con ustedes un mensaje que tiene como título: todo ser humano, escuche bien, todo ser humano tiene un génesis en Cristo. Todo ser humano tiene un génesis o un comienzo en Cristo. Y para ello vamos a ir al primer libro de las Sagradas Escrituras, Génesis 1, y vamos a leer los versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso número 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios añada bendición a su poderosa palabra. En el sentido espiritual, amado hermano, puedo ver estos textos y ver mi propia realidad y aún la suya sin Dios. Pero también puedo ver mi comienzo y cómo Cristo transformó mi comienzo en un nuevo estilo de vida, todo para su gloria. Veamos durante este mensaje, vamos a ver varios puntos que nos describen a usted y a mí de acuerdo a Génesis 1 y verso número 2. Y vamos a ver el primer punto de Génesis 2. Y dice, y la tierra. Según hemos conocido en la palabra de Dios, establece que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Miren lo que dice Génesis 2, verso número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que esta verdad debe llevarnos a nosotros a comprender la realidad humana, y es que somos polvo. Y muchas veces se nos olvida esta realidad y actuamos de una manera que ignoramos nuestra propia verdad. Somos débiles. Eso es lo que quiere decir. Somos débiles y por consiguientes dependientes de un Dios todopoderoso. La palabra dependiente muchas veces nos crea problemas porque tenemos un mal concepto de ser dependiente. Este mundo nos ha llevado a ver esa palabra de una manera totalmente rara. ¿Ve? Porque señalamos a aquellos que tienen ciertas dependencias, algunas de ellas tienen que ser revisadas, pero ser dependiente en el contexto de la palabra es una virtud que usted y yo tenemos que desarrollar, porque Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Esa es la verdad de nosotros. Somos polvos, somos débiles, separados de Dios. La palabra establece que nada podemos hacer. Pero tenemos que revisar el significado bíblico de la palabra dependiente. Que no estemos entonces nosotros confundiéndonos, porque la palabra, según la connotación que este mundo le ha dado a la palabra dependiente. Así que cuando escuchamos esa palabra, muchas veces el ego se interpone y no nos permite a nosotros desarrollar una sana y saludable dependencia en un Dios todopoderoso. Nuestra verdad, conforme a lo que la palabra de Dios revela, es que somos polvo. Y esa verdad debe de ser un motivo imperante, mandatorio, para abandonar el alto concepto humano y soberbio y fuera de nuestra realidad. Y me gusta porque Job
nos ayuda a entender lo que le estoy diciendo. A pesar de su dolor y su sufrimiento, según vemos en la historia de Job, él sabía y entendía claramente su condición de ser polvo, de haber sido creado del polvo de la tierra. Y en medio de su terrible prueba, él reconoce su verdad. Él no está aislado de su verdad, lo que destaca mucho el carácter de Job. Miren lo que dice Job, verso número 10, capítulo número 10 y verso número 9. Acuérdate, él está diciendo a Dios, que como a barro me diste forma. Eso es lo que dice Génesis 2:7, que fuimos creados del polvo de la tierra. Acuérdate, formado, mejor dicho, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job pasó por un momento bien difícil. Así que el asunto por el cual pasó Job no fue uno sencillo, sino uno de gran envergadura y uno de gran magnitud. Usted conoce la historia, perdió a sus 10 hijos. Todos sus bienes fueron deshechos en el mismo día. Y no solamente eso, sino que también adquiere una condición en la piel terrible. Así que la magnitud de la prueba de Job fue enorme, indescriptible. Y a pesar de todo eso, amado hermano, él se esfuerza en no perder su reverencia al Señor, ni mucho menos su amor por Dios. Es este el modelo que Job nos comparte y que podemos apreciar por las Escrituras. Es este el modelo normal de los seres humanos cuando atraviesan por dificultades. O es el de quejarnos, o es el de reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? Yo entiendo que cuando caemos en esta dinámica de reclamarle a Dios o de quejarnos, es aquí donde se nos olvida lo que Job recordó en su peor momento, cuando le dice a Dios, acuérdate, estoy pasando por un momento difícil, yo estoy débil. Acuérdate que como a barro me diste forma. Así que Job está consciente de su realidad delante del Señor. No la está descuidando, sino que le está diciendo al Señor, ten misericordia de mí. Esta expresión que acabamos de leer de Job a Dios demuestra su nivel de dependencia de Dios, pero también su humildad en reconocer su propia realidad, que era polvo. Job podía buscar justificarse ante Dios y reclamarle o ocuparlo por lo que estaba viviendo. Job podía y tenía, si él quería, distintas justificaciones delante del Señor por lo que él estaba viviendo para reclamarle a Dios. Pero en vez de justificarse, Job optó por humillarse y le dijo a Dios como una expresión de súplica al Señor en medio de su dolor, acuérdate que como a barro me diste forma. Yo soy débil en mi humanidad. Necesito de tu pronto auxilio. Y esto es precisamente lo que dice Génesis 2, verso 7. Pienso, amada iglesia, que solo esta humildad que Job modela nos puede ayudar a recibir la gracia y misericordia de Dios a través de su amado Hijo, Jesucristo. El reconocer que somos polvo, que sin Dios estamos perdidos en nuestra vergüenza de pecado y por consiguiente, la realidad de un Salvador en la vida del hombre. El reconocer que somos polvo, que somos limitados, que no tenemos lo que pensamos tener y que solo en Dios encontramos la salvación de nuestra alma. Es entonces en donde se convierte en una decisión necesaria de asumir una actitud de dependencia de Dios, justa e indispensable para usted y para toda la creación.
Por eso que Job dice en el verso 19, en el capítulo 19, verso 25, lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. A través de este texto, amado hermano, Job expresa la única esperanza de vida eterna para el hombre en su condición de polvo, en su condición de barro, o sea, en su condición de muerte. Y es Jesucristo esa esperanza para el hombre en esta tierra. De lo contrario, su esperanza será la muerte. Por lo tanto, el comienzo del hombre como creación es en Cristo. Y el comienzo del creyente como hijo de Dios también es en Jesucristo. Punto número 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Al igual que se encontraba la tierra desordenada y vacía, también se encontraban nuestras vidas, amada iglesia. Estaban desordenadas a causa del pecado. Un desorden que era casi imposible reconocer por causa de nuestra ceguera espiritual y nuestro orgullo. Porque el orgullo no acepta errores. El orgullo no acepta que estábamos mal. Pero la realidad era que sí estábamos mal. Así que nuestra vida también estaba totalmente desordenada a causa del pecado, aunque en ese momento no lo reconociéramos de esa manera. Pensábamos que estábamos en nuestro mejor momento, viviendo la vida que queríamos sin darnos cuenta en el desorden en que estábamos funcionando, en la manera desordenada en que vivíamos. Y aunque no se acepte, a lo mejor por muchos, esa verdad, la palabra de Dios establece lo siguiente en Tito 3, verso número 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿No es lo que dice la palabra? De concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Usted no ve el clase de desorden en que vivíamos sin Dios. Es la palabra la que nos está describiendo nuestra vida pasada. Así que no podemos escondernos detrás de la justificación, sino aceptar de dónde nos libertó Dios a usted y a mí. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Y para qué nos libertó? Era para que viviéramos totalmente para su gloria. Porque al igual en que Dios encontró la tierra desordenada, así también nos encontró Cristo, viviendo desordenadamente. Pero una vez lo conocimos, una vez tuvimos esa experiencia de conocer la verdad, identificar nuestra propia miseria espiritual, entonces nos arrepentimos de nuestro pecado desordenado y vinimos entonces al orden establecido por Dios. Mira lo que dice el verso 4 de Tito número 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, a cada uno de nosotros, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, que nos rescató en medio de nuestro dolor, de nuestro pecado, de nuestra vida de miseria. Allí su amor nos alcanzó. Nos salvó, dice el verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hubo una renovación en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, por medio del Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo cual, amados, fue en Cristo que comenzamos a vivir en el orden divino, el cual es por medio de nuestra fe en la palabra de Dios, que ha traído orden y por consiguiente paz a nuestras vidas. Próximo punto, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿No era ese el estado de nuestra alma y corazón? ¿No experimentó usted un vacío existencial cuando vivía fuera de Dios? Uno que sentía un gran vacío y soledad, a pesar de los rodeados de personas que pudiéramos estar. En lo personal, casi toda mi vida, hasta los 28 años, estuve en canchas de baloncesto y actividades deportivas. Siempre estaba rodeado de personas. Pero cuando yo llegaba a mi casa, que me sentaba en el borde de mi cama, mi expresión de lo profundo de mi corazón era: ¿quién soy yo? ¿Y qué hago yo aquí en esta tierra? Tenía un vacío existencial y no tenía propósitos en mi vida. Y créame que yo he hecho este ejercicio con otras personas porque yo no sé si era yo el único que tenía o vivía esa experiencia. Y con todos los que he hablado hasta el momento, me han dicho lo mismo. Vivíamos un vacío existencial y una soledad que nadie podía entender. Solamente nosotros quienes la vivíamos. Mejor dicho, corrijo. Nadie humanamente, porque Dios sí entendía nuestro vacío y entendía nuestra soledad. Sentía un vacío profundo en todo mi ser. Pero poco tiempo después, amado hermano, descubrí que ese vacío respondía a la necesidad de Dios en mi vida. Y no fue hasta que conocí a Cristo que pude comprobar lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, los versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios por Jesucristo, porque vino a llenar nuestro vacío más profundo, que era la necesidad de Dios. Este mundo ofrece una vida de ilusión, pero a su vez vacía. Es una simple ilusión que no tiene contenido, es algo vano. O sea, no sacia la necesidad existencial del hombre, por lo que no se ha entendido de toda la creación no es material, es espiritual. Es una necesidad de Dios. Pero lo más terrible de este tiempo, amado hermano, y es lo que yo sufro y lamento, lo más terrible de este tiempo en que vivimos es que los seres humanos se han ido apartando de Dios, se han ido enfriando hacia Dios, y lamentablemente aún muchos cristianos han enfriado su devoción a Dios, teniendo esto una raíz de apostasía. Así que cuidémonos, hermanos, de no enfriar nuestro corazón por Dios, de no enfriar nuestra pasión por Jesucristo. Porque la intención de este mundo es esta, si usted y yo no nos cuidamos.
Lamentablemente el hombre se ha vuelto más frío hacia Dios. Ahora se llaman agnósticos. Cuando todo lo que tenemos a nuestro alrededor demuestra y aclara con gran precisión la existencia de Dios. El mundo se está tornando más frío hacia Dios, pero también la iglesia se está enfriando hacia Dios, ocultando en sus corazones la necesidad más importante de sus vidas, que es Dios. Están delante de la fuente, pero se niegan a beber del agua que salta para vida eterna que Cristo les ofrece, amada iglesia. Y en su desesperación tratan de llenar su vacío experimentando distintas cosas en busca de ser saciados, pero la verdad es que solo Cristo puede llenar la necesidad más grande del ser humano, que es el mismo. Es Cristo en el corazón del hombre. Es por eso que primera de Juan, capítulo 5, verso 20 dice lo siguiente: pero sabemos, Pablo estaba seguro, porque él había experimentado ese vacío existencial, pero también había experimentado la llenura del Espíritu Santo en su vida a través de Jesucristo. Él dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, a la esencia de nuestra vida en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo estaba claro de esta realidad, no porque otro se lo había dicho, sino porque él lo había vivido. El hombre fue creado para vivir para Dios. Y hasta que no vuelva a Él, por medio de Jesucristo, su vida estará vacía y en soledad. Esa es la realidad. C.S. Lewis dijo lo siguiente: las cosas terrenales no llenan un corazón que fue hecho para el cielo. Es imposible que este mundo llene algo que solamente fue hecho para que habite Dios. Punto número 3. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entiendo que la tierra, en el sentido literal, en este momento donde Dios comienza a hablar, estaba cubierta por una oscuridad, que es tipo de ignorancia acerca de la verdad revelada de Dios en el sentido espiritual. Al igual que el ser humano sin Dios vive en una ignorancia acerca de la vida y del propósito de la vida. El ser humano sin Dios vive en esa ignorancia acerca de la vida y del propósito de la vida. Y esto en sí mismo es una experiencia bien dolorosa, amado hermano. Porque aunque estén ignorantes a la verdad, en sus corazones hay necesidad de esa verdad, que es Dios, que es Cristo. Es por eso que muchas personas cuando vienen a Cristo hacen expresiones tales como: si yo hubiera conocido a Cristo antes, o de lo que yo me estaba perdiendo en el Señor, porque estaban buscando, pero no encontraban. Cristo vino a su encuentro como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un testimonio de esta realidad. Mira lo que dice el libro de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Vivimos en ignorancia hasta que Cristo llegó a nuestro encuentro.
Era la ignorancia de la verdad la que cubría lo más profundo de nuestro corazón. Y esto es lo que explica el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No tenemos excusa porque ya no estamos ignorantes para andar en la verdad. Punto número 4. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, quien intervino y trajo convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestro corazón. Y por consiguiente pudimos ver nuestra propia ruina espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice la palabra de Dios que Él nos dio vida para vivirla para Él y para la gloria de su nombre. Ahora bien, amada iglesia, conociendo tu realidad, la cual estaba descrita desde Génesis, verso 1 y 2. Tu realidad y la mía. Que éramos tierra, que somos tierra, que estábamos desordenados y vacíos, pero también estábamos en tinieblas. Conociendo tu realidad, cómo esto cambia la perspectiva de tu vida. Cómo esto cambia la manera en que tú te miras a ti mismo. Te ayuda a ser más humilde. Te ayuda a acercarte más a Dios, reconociendo quién tú eres, que eres polvo. Por tal razón necesitas depender de Dios porque eres débil. Te ayuda a guiar a otros a conocer su realidad, pero también te invita a invitarlos a otros que no conocen su realidad, a invitarlos a conocer al único que puede cambiar como cambió la suya, su realidad, que es Cristo, y a su vez darle vida eterna por medio del arrepentimiento. Te impulsa a haber conocido tu verdad, ayudar a otros a conocerla, para que conozcan la verdad que te hizo libre y puedan entonces conocer a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El conocimiento, amada iglesia, es para ayudarnos a ser más efectivos en nuestros llamados como luz y sal de la tierra. Por lo tanto, si usted es luz y sal de la tierra, haga y viva conforme a esa función. Ese es su llamado, ese es nuestro llamado como iglesia. Cristo es el principio de la creación y es el principio de todo creyente. Efesios 3, verso número 9 dice lo siguiente. Y de aclarar, y esta versión es la Reina Valera Gómez, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo. Y dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el génesis de toda la creación, pero también es el comienzo de todo cristiano. Dios les bendiga, amada iglesia. Espero que este mensaje les haya edificado. Les amo en el amor del Señor. Oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, Dios de toda gracia, de todo amor y de justicia. Te ruego en esta hora, Señor, que hemos estado atentos a lo que tu palabra nos enseña y nos revela por medio de tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que tu palabra haya guiado a tu iglesia a tener un corazón más humilde, más dependiente de ti, pero también un corazón que esté dispuesto a cumplir con su función en la tierra,
es alumbrar por medio del evangelio el corazón de aquellos que viven sin fe, sin esperanza, que viven con un vacío existencial, pero que necesitan, Padre, alguien que los guíe a entender su propia realidad. Es por eso, Dios, que tú le has aclarado a la iglesia. Lo que estuvo oculto ahora está revelado para que tu pueblo lo comparta con aquellos que están en necesidad. Permite, Señor, que esa sea la dirección que tomemos, Señor, porque somos responsables delante de ti, de la palabra que tú nos das a conocer. Tenemos la responsabilidad del conocimiento, de poder hacer uso de él sabiamente, y es compartirlo con aquellos que lo necesitan. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido todo, dándote gracias. Amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.